Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. En el día de hoy hemos preparado un programa especial dedicado a la cobertura del 24 de marzo en un nuevo aniversario de la última dictadura militar. Tenemos la cobertura que realizamos junto con nuestros colegas de La Izquierda Diario de la movilización realizada aquí en Córdoba y de la movilización realizada en Buenos Aires. Justamente como parte de este programa especial destinado al 24 de marzo, hemos invitado a Carlos Miñón. Él es un joven historiador dedicado a la investigación de la clase obrera argentina y lo hemos invitado justamente para analizar cómo fueron los años previos al golpe de Estado del año 76. También contaremos con la columna habitual de Hernán Pudú, en este caso puntualmente para discutir este paro convocado por las principales centrales sindicales opositoras para el próximo martes 31 de marzo. Y para comenzar este programa la hemos invitado a Leticia Cheli, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Bueno, te hemos invitado justamente porque tenés una importante denuncia que realizar en el marco de los hechos represivos vividos en el marco del 24 de marzo del pasado martes, ¿verdad? Aquí en Córdoba. Sí, lamentablemente tenemos que denunciar y decir que el pasado 24 de marzo vivimos una situación que mucho nos hizo acordar a los relatos de situaciones que se vivían justamente en aquella época, ¿no? De la dictadura militar, donde fueron detenidos 3 jóvenes, parte de la coordinadora de familiares de víctimas de gatillo fácil en Barrio Las Palmas, cuando estaban por asistir a la marcha, estaban esperando el colectivo para asistir a la marcha el 24 de marzo, con las remeras de Lautaro Torres. Son familiares, vecinos y amigos de Lautaro Torres, que era del barrio, asesinado el año pasado. Y sufrieron una redada de la policía, fueron rodeados por 4 camionetas de la CAP, que inclusive al final del procedimiento terminó tirando balas de goma y hasta balas de plomo. Tenemos los perdigones de esto, y fueron detenidos 3 jóvenes que la peor parte de la situación es que cuando vamos a reclamar por ellos al finalizar la marcha a la comisaría 2 bis, donde los tenían detenidos, sufrimos un maltrato además inusual, completamente inusual. Los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos que fuimos a reclamar por ellos y no se nos permitía vernos. Y hasta fuimos amenazados. O sea, a ustedes no les permitían ver a los detenidos. Exactamente, esa fue la situación. Bien, bueno, si te parece, te invito a ver la cobertura que realizamos justamente de cuando se habían movilizado a la comisaría en la madrugada del día 24 para pedir por la libertad de los presos. Le hicimos una entrevista allí a Natalia Suárez, justamente madre de Lautaro Torres. ¿En qué circunstancias caen los chicos presos antes de que la coordinadora se movilice a la marcha el 24 de marzo? Sí, bueno, como bien decías vos, nos estábamos movilizando para salir a la marcha el 24 de marzo, estábamos parados en la puerta de mi casa, más precisamente en la Gruta de Lautaro, con los carteles, las banderas y las remeras, y nos encierran 4 CAP, 2 venían de 27 de abril Eugenio Gali y la otra de 27 de abril y García Martínez. Nos encierran directamente. Cuando se bajan del móvil estos policías comienzan a pegarle a los masculinos, a ponerlos contra el móvil. Ahí se armó un problema muy grande, empezaron a tirar balas de goma, balas de plomo, que son las que tenemos secuestradas. Se llevaron a 3 compañeros detenidos, entre ellos un menor. Y bueno, así que automáticamente nos movilizamos todos acá hasta la comisaría, ¿no es cierto?, para denunciar lo que nos ha pasado, más precisamente en esta fecha, ¿no es cierto?, que se conmemora la memoria, verdad y justicia, ¿no es cierto? Entonces se deja ver a la vista de que esto ha sido un mensaje mafioso de la policía, de que nos quiere callar y no lo vamos a permitir, de que nos quisieron callar porque no pudiéramos ir a esa marcha. Hay pedir justicia, que es lo que queremos todos. ¿Podés relatar cómo se desencadenan los hechos y ahora también la imputación que se les lleva a cabo? La imputación es daño leve, que supuestamente se rompe un móvil que todavía no lo hemos podido ver porque le pedimos verlo y no nos dejaron. Supuestamente ahora la libertad, pero cuando llegamos a la comisaría, que llegamos con Leticia, la abogada, yo, un familiar más de uno de los chicos, nos encerraron adentro de la comisaría, prácticamente nos privaron de nuestra libertad, nos gritaron, nos insultaron, y entre esos insultos vino uno de los policías que me dijo de que a mi hijo lo habían matado porque yo no lo había cuidado. Así que bueno, así que se deja ver a la vista de que seguimos manejando con este poder político, judicial y policial corrupto y mafioso, ¿no? Porque yo creo que lo que ha sido hoy día han querido silenciarnos y parar que llegáramos a esa marcha, que por supuesto no pudieron. Vamos.
Bueno, Leticia, nosotros en este programa venimos cubriendo que constituye un accionar sistemático por parte de la Policía de Córdoba, el accionar represivo, pero de alguna manera podríamos marcar que esta represión ocurrida un 24 de marzo es un salto, ¿no?, en el accionar. Así es un salto porque además, como decía anteriormente, el modus operandi de la policía ese día en plena calle 27 de abril al 4000, rodeando las dos calles de la esquina con dos patrulleros y bajando los policías sin ningún tipo de orden, no había orden judicial, no había orden de fiscal de nadie y sin dar ningún tipo de explicación a la gente que estaba allí, prepoteando y deteniendo a los jóvenes que tenían papelería, pancartas, carteles para llevar a la marcha exigiendo justicia por Lautaro Torres y las víctimas de Gatillo Fácil. Es un hecho realmente brutal en el medio de que estábamos conmemorando un aniversario del golpe de Estado y que esta gente se movilizaba a la marcha del 24 de marzo. Ahora hay que decir que este accionar policial en este barrio no es nuevo, está bien, permanentemente desde esa comisaría se persigue y se hostiga a los jóvenes de este barrio y precisamente esa es la comisaría que intervino posterior a los hechos del asesinato de Lautaro Torres, por lo cual lo que hay que decir es que el accionar completamente impune de la fuerza represiva, en este caso de la policía, con respecto a estos jóvenes y a la gente que se estaba por movilizar, tiene que ver, para mí, con una situación de impunidad que se vive en Córdoba, porque recordemos que por el caso de Lautaro Torres no hay ningún detenido, por el caso de Ezequiel Barraza, que justamente interviene también el fiscal Caballero, quien tiene imputado a infinidad de trabajadores, tampoco hay ningún detenido ni procesado. Por el caso de Ezequiel Reynoso, que estuvo hace poco aquí, detuvieron por unos días a los policías implicados y ya fueron dados en libertad. Es decir, hay una situación donde este accionar de la policía es avalado posteriormente por el accionar de la justicia, que más bien diríamos inaccionar, donde las causas son cajoneadas, donde no hay procesados, donde no hay detenidos. Entonces, evidentemente, esta gente se siente completamente impune para actuar de esta manera. Ahora, pareciera haber como un ensañamiento con los sectores que además intentan organizarse contra esta impunidad de la represión policial. Así es, o sea, claramente no estamos hablando de un operativo común y corriente. Ellos vieron claramente que estaban identificados con remeras, con pancartas, exigiendo justicia, y donde justamente ellos son los apuntados, ¿no? Porque son quienes ejecutaron a Lautaro Torres. Claramente nos parece que es una reprimenda con aquellos sectores que levantan la cabeza, está bien, de las barriadas populares, que deciden organizarse, como son los sectores que están organizados en la coordinadora de madres y familiares de víctimas de Gatillo Fácil. Asimismo, nosotros creemos que también fue un ataque a nosotros como organismo de derechos humanos, al CEPROD, posteriormente cuando vamos a reclamar a la comisaría, porque la verdad es que la impunidad y la arbitrariedad con que se manejó el oficial que dirige esa comisaría hacia nosotros no la hemos vivido en ningún momento, nunca. De haber ido infinidad de veces a reclamar por detenidos, semejante nivel de arbitrariedad no lo vivimos nunca, en el cual, como te decía, no solo se nos negó acceder a poder ver el estado de las personas que estaban detenidas, algo que es común, de rigor, un abogado puede acceder a ver a los detenidos en cualquier lado, si no están privados de comunicación, como en este caso que no lo estaban, y esta persona sin ningún tipo de explicación, sino diciendo que simplemente porque él no quería, no los íbamos a ver, y posteriormente con un hecho se fue agravando la situación, hace cerrar las puertas de la comisaría y hasta amenaza mandándome a 2 policías a mí a detenerme. O sea, a vos como abogada te amenazaron de detenerte. De detenernos. Cuando estábamos reclamando por la libertad de 3 personas detenidas de manera absolutamente ilegal, lo cual después con el transcurrir de la noche se fue evidenciando que esto era así, porque ni siquiera se las prontuarió a las personas que estaban detenidas, porque no había más testigos que la policía de la denuncia que ellos supuestamente estaban haciendo, de lo que había ocurrido, y fueron liberados finalmente a las 4 de la mañana, pero además sufrimos amenazas directamente también del oficial a cargo de la comisaría. Todo lo cual, hoy hemos hecho la denuncia en el Colegio de Abogados, de nuestro ataque a nuestro ejercicio libre de la profesión, más siendo abogados de un organismo de derechos humanos y agravado por estar en el medio de un 24 de marzo, ¿no? Con lo que eso significa. Estamos muy preocupados por la situación, queremos abiertamente hacer responsables al gobierno de la provincia y a las más altas cúpulas de la policía de cualquier cosa que vaya a ocurrir como consecuencia de lo que ha pasado este día. Por eso nosotros vamos a hacer las denuncias penales correspondientes y vamos a llamar a una gran conferencia de prensa el día lunes
a la cual llamamos a todos los sectores, organizaciones, personalidades que se quieran acercar a solidarizarse, porque realmente creemos que no podemos permitir que este hecho, sumado a todos los hechos de impunidad que ya tenemos en Córdoba y a la impunidad con la que se maneja la policía con las barriadas de los jóvenes pobres y ahora un ataque a quienes los defendemos también, no se puede esperar más, tenemos que decir basta, tenemos que empezar a hacer la mayor campaña nacional, inclusive si se puede, para poder frenar esto en Córdoba, ¿no? Bien. Bueno, si te parece, entonces te invito a que veamos la cobertura de la movilización realizada el martes 24 de marzo en Buenos Aires, una movilización multitudinaria, más de 20.000 personas congregadas allí y que, como también en el resto del país, estuvo dividida la movilización. Por un lado, la movilización en apoyo al gobierno y por otro lado, el bloque opositor que claramente levantaba, además de las consignas históricas, una denuncia muy fuerte contra Milani exigiendo abajo Milani. Hoy, 24 de marzo, nos encontramos en Plaza de Mayo en la movilización convocada por el Gobierno Nacional junto a diferentes organizaciones de derechos humanos, a 39 años del golpe genocida. Vamos a hablar con alguna de las personas presentes para ver qué los moviliza a esta viaje. No te me escapes, no te me escapes. En pocas palabras, ¿qué tiene una empanada peronista? Nos estamos preguntando. Son peronistas y son salteñas. Tienen condeto, tienen cebolla verdeo, morrón, papa, huevo, carne, comino. ¿Y qué las hace peronistas, aparte de salteñas? Peronista que seamos peronistas nosotros. Bien. En pocas palabras, ¿qué te trae hoy a la plaza? Mira, a la plaza me trae Cristina. Y somos vendedores, podíamos ir a la contramarcha, pero estamos acá presentes como siempre, todos los 24 acá. Tengo 53 años, palpé toda la democracia y creo que esta es la mejor. Mira lo que es esto, como dijo el general, es la más maravillosa música para mis oídos. Recoger las banderas de aquellos que desaparecieron luchando por una patria más justa y que el mejor homenaje que le podemos hacer es construirla realmente. Mi abuela, que ya no está, y bueno, por los 30.000. La memoria, no olvidarnos nunca de lo que nos pasó. ¿Cuál es tu opinión de la figura de César Milani como actual jefe del ejército argentino? Es controversial, hay cosas de Cristina que no comparto. Mira, la verdad es que se dicen muchas cosas. ¿No? Digo, lo importante es la política que se da por las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas hoy no son un factor de poder influyente y condicionante de la democracia como sí lo eran en la época que estamos recordando. Hasta que no se compruebe lo contrario. Todo mi respeto, porque lo nombró la Presidenta de la Nación y para mí es suficiente. No debería estar en el ejército. Trabajé justamente para él, trabajo para el Gobierno de la Nación en los catering y la verdad que trabajar junto a esa persona con la vivencia que tenemos nosotros la familia, no va. Es jodidísimo, pero qué sé yo, no escucho otra cosa más interesante. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Nos vemos. Plaza de Mayo, lo que podemos ver es la columna del FIT ingresando y todavía un gran grupo de gente perteneciente a la marcha convocada por el Gobierno Nacional que todavía persiste en el lugar. Obviamente nos moviliza estos 39 años del golpe militar, de las injusticias que también a nosotros como trabajadores y despedidos del EAR también nos venimos por repudio al ESMATA, que fue cómplice también en la dictadura, y bueno, apoyar al partido que también siempre nos apoyó a nosotros. Estamos acá presentes también por eso. ¿Por qué crees que la mayoría de los desaparecidos fueron obreros o dirigentes obreros? Porque bueno, peleaban, luchaban por reivindicar al trabajador en todo sentido, ¿no? Un mejor sueldo, mejores condiciones de trabajo, y bueno, por eso el mismo gobierno militar junto con varios gremios se unieron para
hacer desaparecer, marcar gente y hacerlo desaparecer, ¿no? No solo para reivindicar a los 30.000 desaparecidos, sino a todos los que este gobierno, tanto este gobierno como los anteriores, se ha llevado en esta supuesta democracia. Somos los trabajadores los que seguimos poniendo el cuerpo, somos los trabajadores los que seguimos siendo los golpeados cotidianamente. Entonces hoy más que nunca tenemos que estar en esta plaza, y una plaza que siempre fue y va a ser de los trabajadores, y por eso estamos marchando. Otro 24 de marzo llega a su fin. Tenemos por un lado la movilización de un gobierno lleno de contradicciones, con una figura como César Milani a la cabeza del Ejército Nacional, imputado por causas de desaparición en la última dictadura militar argentina. Por otro lado, partidos de izquierda, agrupaciones de derechos humanos, miles de trabajadores y estudiantes que se han movilizado hoy en esta contramarcha en Plaza de Mayo por la verdad, memoria y justicia, y para que lo que sucedió ayer no vuelva a repetirse. Inés, para Izquierda Diario. Bueno, veíamos claramente, ¿no?, cómo la propia gente convocada por la movilización a favor del gobierno nacional tampoco podía defender mucho la presencia de Milani a la cabeza del ejército, ¿no? Así es, lo que marca, digamos, una de las principales contradicciones, aunque no la única, que este gobierno nacional sostiene hasta el día de hoy, con un, ya podríamos decir, no un doble discurso, sino un discurso abiertamente dirigido a reprimir la protesta social, a perseguir trabajadores. Estamos viendo una situación en la que se está retrocediendo en los juicios, pero claramente lo de Milani se ve, ¿no?, en este 24 de marzo como una de las contradicciones principales. Así es. Bueno, te invito a ver lo que nos decían los principales referentes del encuentro Memoria, Verdad y Justicia en la movilización en Buenos Aires. A 39 años del golpe genocida, una nueva movilización del encuentro Memoria, Verdad y Justicia y de la izquierda a la Plaza de Mayo, esta tarde del 24 de marzo en la ciudad de Buenos Aires. Milani, basura, votó la dictadura. Bueno, Cristian Castillo, otro 24 de marzo acá con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia y el Frente de Izquierda. Sí, obviamente, planteando fuera Milani, abajo la ley antiterrorista, que se abran los archivos de la ex-IDE, la absolución de los petroleros de la acera y el fin de la criminalización de la protesta central como banderas centrales de esta marcha. No se puede hablar de derechos humanos si uno se abraza con los genocidas, es decir, aquellos organismos que han decidido apoyar a este gobierno han renunciado a su tarea como organismo de derechos humanos, porque están en este momento sosteniendo un genocida acusado de delitos de lesa humanidad al mando de las Fuerzas Armadas. También queremos denunciar en este 24 de marzo a una oposición como la de Mauricio Macri, que ha montado en la ciudad de Buenos Aires su propio estado policial, con la policía metropolitana educada en los métodos más brutales de represión, al punto que hoy se pretende introducir un sistema de armas eléctricas que ha sido impugnado en distintos lugares del mundo. Mirta Baravalle, un aniversario más del golpe del 76, con muchas consignas, algunas incluso que son nuevas, si se quiere, en función de las novedades que van sucediendo. ¿Qué reflexión? Que tienen vigencia justamente por eso. Y ese es un comienzo de nuevo del pueblo a salir a la calle, no de que una continuidad, aparte es un comienzo de esa nueva gesta que van a dar el pueblo, porque no hay respuestas a las cosas que se reclaman. Si hoy hemos aparecido 100 y pico de nietos nada más y faltan 400 después de 39 años, es sin duda porque el Estado argentino y los distintos gobiernos constitucionales no han querido abrir los archivos de la dictadura, así como los archivos de la CIDE. Se está viendo que de alguna manera los juicios empiezan a tener un aplacamiento. Casi podríamos decir que han comenzado a hacer un 5 por 1. Sí, 5 empresarios liberados por un militar liberado. Dejan en libertad a Blaquier, a Lemos, a Mazot, Papel Presa, Botinelli, a cambio de que quede en libertad Milani. Esa casi podemos decir que es la actualidad de los juicios en este momento. Ese discurso de los derechos humanos fue una de las herramientas más útiles a la hora de la cooptación de consenso para reprimir con menor costo político, para meter presos luchadores, tener presos políticos, para que haya más de 5.000 luchadores procesados por luchar
para que haya trabajadores condenados a prisión perpetua y casi el 70% del total de muertos por el gatillo fácil y la tortura desde el 83 a manos de las fuerzas de seguridad kirchneristas. Por eso nos parece que es importante este 24 de marzo para decir bien fuerte, con gobiernos así no hay derechos humanos y sin derechos humanos tampoco puede haber democracia. Nosotros hoy levantamos esa bandera, ¿no?, que levantaban esos trabajadores que fueron desaparecidos. Bueno, hemos discutido en la asamblea y hemos votado, ¿no?, movilizar acá a la plaza con distintos trabajadores, con una columna de trabajadores y también con la comisión de mujeres y los pequeños de pie. Así que es un día de lucha importante para nosotros, ¿no?, que le volvemos a levantar esa bandera nosotros, ¿no?, por los 30.000 desaparecidos y por las reivindicaciones de toda la clase obrera. Nos hicimos presentes porque no solamente queremos recordar lo que fue la dictadura militar, sino denunciar hoy lo que significa la persecución a los luchadores, lo que significa en este gobierno. Lo tenemos a Milani, hoy tenemos la gendarmería que reprime a trabajadores como los de LEAR. El ESMATA fue uno de los principales gremios que colaboró con el golpe de Estado, con los militares, armando listas de los compañeros, como lo hacen el día de hoy en las fábricas como LEAR, como Volkswagen, como Johnson Control, como todas las fábricas donde los trabajadores nos empezamos a organizar. José Rodríguez en su momento en los 70 firmaba actas contra los compañeros de Mercedes-Benz tildándonos de subversivos. Al día de hoy a nosotros aparecen carteles en la fábrica. No queremos zurdos, fuera zurdos y demás. Me parece que en ese sentido son diferentes los métodos, obviamente, porque en aquel momento los hicieron desaparecer, los torturaron, como incluso pasó dentro del quincho de la FOR, con los compañeros que hoy en día están llevando a juicio a los gerentes de FOR por delito de lesa humanidad. De la alimentación vino una delegación importante de compañeros de PepsiCo, de Felfor, de Kraft Planta Victoria y de Kraft Pacheco. Para nosotros, bueno, todos los 24 de marzo obviamente es una cita de honor, como ya lo hemos planteado. En este caso también estamos atravesados por la pérdida de nuestro compañero Leonardo Nordiel, así que entendemos que a esa cita de honor se le suma lo de los 30.000 desaparecidos, lo de los desaparecidos de activistas, combativos y delegados que en los 70 fueron perseguidos y desaparecidos por la dictadura, y también en honor a nuestro camarada, ¿no?, que lo hemos perdido. Así que, bueno, acá estamos levantando bien en alto las banderas del clasismo y de la izquierda. Milani, basura, vos sos la dictadura. Bueno, y veíamos que más allá de los obstáculos que intentó imponer el gobierno, una vez más intentando apropiarse de la bandera de la conmemoración del 24 de marzo, una vez más la marcha fue de los trabajadores, de los luchadores, y fue muy importante la columna del sector independiente del gobierno. Así es, tanto como veíamos en el video, como lo vimos acá en Córdoba y como se ha visto en el resto del país, contra la falsa polarización que el gobierno quiere imponer, es decir, que la única oposición es la oposición por derecha, los Macri, los radicales, o la marcha del 18F, que fue la que quisieron contraponer cuando hizo el discurso de apertura en la Asamblea Legislativa Cristina el 1 de marzo. Lo que demostró este 24 de marzo, así como lo llamamos a marchar, ¿no?, es decir, esta es nuestra marcha, es que hay un enorme sector independiente tanto del gobierno como de la oposición patronal que exige verdaderamente terminar con esta política de doble discurso y que realmente se lleve adelante una política acorde con terminar con la impunidad de los 30.000 compañeros desaparecidos, torturados y muertos. Y eso se expresó en miles de personas marchando con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en las columnas de la izquierda, como acá en Córdoba también, con todo el sector independiente que evidencia que ya cada vez menos se traga, digamos, el discurso de derechos humanos que se quiere seguir imponiendo cuando hay una realidad en la que no solo, como yo planteaba anteriormente, hoy estamos viendo que se retroceden los juicios. Hace pocos días tuvimos la absolución de Blaquier, un hecho insólito, inédito, cuando es archiconocido y probado que fue uno de los principales empresarios responsables de impulsar el golpe en la Argentina, con cientos de compañeros desaparecidos en Jujuy. Venimos de una semana en la cual se dejó en evidencia el espionaje que se lleva adelante por un gobierno kirchnerista provincial
como en Formosa y de una represión reciente. O sea, además del eje principal que planteamos, que es el sostener a Milani, nada más y nada menos que el propio 24 de marzo a la mañana, inclusive sectores kirchneristas agredieron a familiares con Criptoledo que estaban reclamando en Plaza de Mayo, justamente, que es una de las principales imputaciones que se le hace a Milani, ¿no? Y por lo cual todavía no se lo ha condenado, pero está abiertamente reconocido como parte de eso. Tenemos una serie de hechos, basta nombrar nada más que seguimos manteniendo más de 5.000 trabajadores y luchadores procesados por luchar en la Argentina y que sigue siendo una práctica permanente de la Gendarmería, como lo vimos durante todo el año pasado con los trabajadores de Lear cortando la Panamericana, que varios de ellos no solo fueron imputados, sino golpeados, detenidos. Digo, esta es la realidad que se quiere esconder y que se quiso esconder con esta falsa polarización, pero la realidad demuestra que hay amplísimos sectores y cada vez más que se empiezan a dar cuenta, los que no lo han hecho hasta el momento, de que el discurso de los derechos humanos quedó ya en el olvido y hay un claro sentido más hacia la derecha, ¿no? Bien, Leticia, bueno, entonces para despedirte te invito a ver justamente la cobertura de la movilización realizada el martes aquí en Córdoba, que pese a la lluvia fue una importante movilización de alrededor de 7.000 personas. Hoy. Porque hoy hay dos marchas, los que sostienen a Milani, al cara pintada de Bernie y a una política que no tiene que ver con los derechos humanos y nosotros. Lo que sí decimos que se tiene que ir Milani, genocida a cargo del ejército, se tiene que ir Bernie. Tenemos que luchar en contra de la impunidad de ayer y de hoy, por los 4.000 pibes que están asesinados bajo el gatillo fácil, por los 5.000 procesados por luchar. Bueno, marcho con la izquierda básicamente porque ha mantenido las banderas históricas de juicio y castigo a todos los responsables y que hoy se ve muy fuerte, muy patente con la cuestión de Milani, que es un personaje nefasto y al cual las corrientes oficialistas no se han dignado a repudiar porque está probado que ha participado y tiene causas abiertas. De manera que me parece que la izquierda es la única corriente que sigue manteniendo las banderas bien altas de juicio y castigo a todos los responsables. Hay dos columnas separadas y dos perspectivas diferentes. Una perspectiva que es la que avanza la Argentina de la lucha contra la impunidad. La impunidad por lo de ayer y la impunidad por lo de hoy. Entonces, una movilización que me parece que el centro que impera en este país es el problema de terminar con la impunidad, que es la impunidad de los capitalistas, que es la impunidad de los grupos económicos, que se traslada en problemas democráticos elementales. Nuestra columna tiene el orgullo de estar movilizándose junto a decenas de jóvenes y de familiares que pelean contra el gatillo fácil, con la coordinadora de víctimas que nos están acompañando nosotros en la columna de la juventud del PTS. Hemos sufrido la persecución tanto de la patronal como de la burocracia sindical en plena democracia. Contanos en ese marco qué significa estar movilizándote hoy aquí en esta columna. No solamente por eso, por la persecución dentro de la fábrica, sino también para que se abran los archivos, para que se cambie el código de falta, por un montón de cosas. Pero dentro de ese marco también la persecución dentro de la fábrica, no solamente yo, sino un montón de compañeros de la izquierda que se sienten que están discriminados, que hoy día marcha al lado nuestro y que los esperamos. Siempre y cuando esté presente, la izquierda siempre va a estar adelante en tema de la persecución, en tema de la discriminación laboral y todo eso, siempre hay una salida. Bueno, además de las demandas de esta fecha histórica del 24, contanos esto que es bastante fuerte ver, la demanda de las desaparecidas de hoy. Son las más de 150 mujeres que nos están faltando en esta marcha hoy, que se la llevó la violencia machista. Aparte de venir a repudiar los crímenes de la dictadura, también venimos a reclamar los derechos que todavía nos siguen faltando. Sumarle el de justicia para Paola, que es pedir justicia para todos, pero principalmente pedir el reclamo puntual por estas 150 mujeres y también por aquellas que todavía están desaparecidas en plena democracia. Hoy estamos juntos con compañeras y compañeros
de la salud, compañeros y compañeras docentes, trabajadores de Volkswagen, de Valeo, marchando en común, también exigiendo el desprocesamiento de todas las causas hoy en Córdoba. Con el kirchnerismo hoy marcha la burocracia sindical, con el kirchnerismo hoy está marchando Montserrat, está marchando Pien, está marchando la burocracia de Luz y Fuerza, y con las banderas de la izquierda y de los trabajadores estamos marchando todos los sectores de laburantes que nos oponemos asiduamente a los planes de las patronales y de los gobiernos. La lucha por el juicio y castigo real de los más de 30.000 compañeros desaparecidos, muertos y torturados, que hay una realidad en la cual estos juicios nacionalmente están retrocediendo. Tenemos el hecho emblemático de Blaquier, absuelto cuando es un ícono de lo que ha sido la represión en la dictadura hacia los trabajadores, pero particularmente en Córdoba también tomando como muy importante la demanda del desprocesamiento de la cantidad de trabajadores que el último tiempo en Córdoba, y esto es un hecho en el que hay una avanzada, están procesados los trabajadores de Valeo, los trabajadores del Hospital de Niños por la toma del Hospital de Niños del año anterior, la compañera María Inés Palacio del Hospital Rawson y los compañeros en Misericordia. Entonces hay una realidad en la que el gobierno de la Sota está avanzando junto con la burocracia sindical contra los sectores opositores, los sectores antiburocráticos, y por eso estamos marchando con una demanda central en este sentido, porque no puede ser que en Córdoba no exista ni un atisbo de libertad y democracia sindical. Bueno, contanos un poco por qué te estás movilizando hoy acá, cuáles son las demandas. Y nos estamos movilizando por los pibes de ayer, los de hoy y los de mañana, para que nos vean que un pueblo unido nunca será derrotado, o sea, para que la unión sea la fuerza. Y estamos acá presentes para que se haga juicio y castigo para todos los asesinos, ¿no?, de nuestros pibes también. Bueno, marchando junto a todos estos compañeros, ¿no es cierto?, por Memoria Verde Justicia, que es lo que queremos todos, por nuestros 30.000 desaparecidos. Creo que nosotros nos juntamos y nos unimos en esta marcha, ¿no es cierto?, y en esta fuerza que tenemos todas para pedir justicia por nuestros hijos, que es lo que nosotros queremos. Hoy, cuando salimos con toda la gente que me acompaña a mí siempre a las marchas, fuimos copados en la esquina de mi casa por 4 CAP de la comisaría segunda VIP. Se llevaron 2 menores presos y un mayor. Nos tiraron con balas de plomo, con balas de goma, solo para parar que nosotros no viniéramos a esta marcha, que fue imposible, por supuesto. ¿Y supuestamente bajo qué pretexto hicieron todo eso? Ninguno. Estábamos con las banderas, estábamos con los carteles, o sea que no hubo ninguna cosa rara que saliera de lo normal para que estas personas detuvieran y tiraran como tiraron de nuevo, como hacen ellos, a matar siempre. Pidiendo esencialmente que para conocer la verdad sobre la dictadura se abran los archivos de la dictadura y los archivos de la EXI, de la Secretaría de Inteligencia. Esto va de la mano con pedir el cese de la persecución a los luchadores y a los sectores populares que vienen de la mano tanto de del gobierno nacional, del oficialismo kirchnerista, que mantiene entre sus filas a Milani, alguien acusado de haber sido cómplice del genocidio, de haber sido partícipe del genocidio, como también de los opositores, que en este caso, en nuestra provincia, mantienen la misma política de criminalización y persecución de la juventud y de los trabajadores. Bueno, y estamos aquí en el piso con Carlos Miñón. Él es doctor en Historia, docente universitario también y autor de este libro, Córdoba Obrera, el sindicato en la fábrica. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Paula, gracias por la invitación. Bueno, te hemos traído justamente para conversar un poco porque vos en este libro y en tus investigaciones abordás la organización de la clase obrera en los años previos al golpe, ¿no? Justamente en este libro haces un análisis del surgimiento del clasismo, de las luchas de la clase obrera y de alguna manera nos ayuda a entender cómo eran esos momentos previos al golpe del 76. Exacto, sobre todo la intención de esta investigación fue conformar un trabajo que describa un proceso de luchas sociales y de innovaciones en esas luchas dentro del ámbito de la fábrica, que luego van a configurar lo que muchos historiadores sostenemos que en el periodo 73-76 hay como un rompecabezas historiográfico. ¿Por qué? Porque justamente se condensan todas las consecuencias que este proceso de grandes luchas, que tuvo su epicentro en Córdoba, pero luego se va a extender sobre todo al litoral metropolitano, todas esas consecuencias de ese proceso se van a condensar durante estos 3 años para luego dar un nuevo proceso que va a ser el del denominado proceso de organización de los militares, ¿no?
Vos un poco planteás en el libro cómo en estos años el movimiento obrero, a partir de su organización, de sus métodos de lucha radicalizados y combativos, se fue convirtiendo progresivamente en un actor con capacidad como de impugnar el orden social vigente, ¿no? Exacto, y también como un factor de crisis. Esa es una idea que ronda por todo el libro, no solamente de crisis económica a través de su capacidad para frenar la producción, porque siempre la óptica que se ha tenido de este libro es desde la óptica del trabajador como productor, la clase obrera como sujeto colectivo, pero que productores, ¿no? Entonces con una fuerte capacidad de impugnación económica, pero también con una fuerte capacidad de crear crisis políticas, ya sea a través de nuevas impugnaciones, nuevas formas de lucha, que impugnan, por supuesto, las relaciones sociales y las relaciones económicas, sobre todo impugnando a través de una manera espontánea y con sus propios actos, de motu propio, la misma propiedad privada. Sobre todo si tenemos en cuenta el proceso de huelgas salvajes que se da entre el 70 y el 71, y en el cual no es muy recordado, no es muy rememorado que digamos. El Cordobazo tiene una conmemoración casi ritual, pero justamente el Viborazo y este ciclo de luchas que se da entre el 70 y el 71 no es recordado de la misma manera. Por eso, bueno, también fue un llamado para centrarme en este trabajo, por esa impugnación misma que se hace a través de las relaciones, sobre todo la relación y el cuestionamiento de la propiedad privada. Ahora bien, esta impugnación y este cuestionamiento a través de nuevas formas de luchas generan también una crisis en el sistema político. El sistema político, sobre todo a finales de los 60 y los 70, tenemos que recordar que hubo una dictadura que estaba en retirada, pero seguía con capacidad de ser sangrienta, recordemos los hechos de la masacre de Trelew, intenta llegar en la dinámica de la lucha de clases entre la clase trabajadora organizada en los sindicatos, sobre todo, y las clases dominantes, distintas fases de pactos. Recordemos el Gran Acuerdo Nacional, pero también la Avenida de Perón, que es algo que estuvo impugnado por las clases dominantes durante 18 años, y luego viene Perón en el papel de bombero, justamente para impugnar esta desobediencia que se estaba dando en el ámbito del espacio de trabajo, que es algo que a las corporaciones industriales, a las corporaciones empresarias, preocupaba sobremanera. Y eso es registrable a través de las memorias que se dan, sobre todo que fueron publicadas en el año 73. Es algo muy interesante de ver, ya que a ellos no les preocupaba tanto las paritarias, ya que eran sobrepasadas por el mismo proceso inflacionario que se estaba dando. Pero sí les preocupaba sobremanera esa impugnación a la autoridad en el lugar de trabajo. Claro, eso me pareció muy interesante el libro cuando vos marcás justamente que para el empresariado, para las grandes patronales, el problema no estaba tanto en las demandas salariales, o sea, en que suban los costos laborales, sino en que la fábrica era ingobernable, ¿no? Que esa era la situación que se vivía en esos años. Exacto. Se da una situación de achicamiento del mercado interno y es justamente un momento en el cual las automotrices, principalmente, comienzan a exportar para suplantar ese mercado interno que se estaba achicando. Y el problema de la baja de la producción que se daba a través de medidas de acción directa, es decir, no amparadas por la ley de asociaciones profesionales ni por el Estado, es decir, medidas ilegales para el Estado, provocaba una fuerte caída de la productividad. Y eso es lo que preocupaba a las cámaras empresariales del momento. Y por supuesto la desobediencia que se daba en ese microambiente de la fábrica. Ahora bien, hay una lectura política también. Es decir, que estas olas de huelgas y estas olas de protestas no se quedaban circunscriptas en el ámbito de la fábrica, sino que intentaban hacerse sociales. Es decir, había una expresión política detrás de estas huelgas. Esto también preocupaba no solamente a las cámaras empresariales, sino también a quienes se presentaban como los intermediarios valederos en los conflictos entre capital y trabajo, como lo son los sindicatos, ¿no? Los dirigentes sindicales. Claro, las conducciones tradicionales de los sindicatos. Las conducciones tradicionales de los sindicatos, sobre todo los dirigentes del ESMATA Nacional, ese José Rodríguez, Cliff Klosterman también, también los de la UOM,
Y eso era su gran preocupación porque encontraban que en ese momento había nuevas formas de representatividad y nuevas dinámicas dentro del espacio de trabajo en el cual no se daban en las antiguas formas de delegación. Estas impugnaciones eran muy fuertes ya que los quitaba del lugar en el momento de la misma negociación, ya sea por condiciones de trabajo o por aumentos salariales. Esto conformó, digamos, un serio problema para el sindicalismo, ya que los dejaba de lado dentro del juego político que intenta darse dentro del Gran Acuerdo Nacional y luego del pacto que intenta dar Perón en su vuelta presidencial. Y los mismos dirigentes sindicales tradicionales tienen que aparecer en los lugares de trabajo como más radicalizados, como presionados por las bases y tratar de llevarlos para su propio redo, como legitimándose ante esas mismas bases. O sea, se veían ante esa contradicción, ¿no? Se veía ante esa contradicción, pero eso genera más inestabilidad al sistema del intento de pacto. Y eso va a llegar a su paroxismo cuando la CGT, por primera vez en su historia, le declare una huelga general a un gobierno peronista, a María Isabel Martínez de Perón, el 27 de junio de 1975. Eso va a ser imposible el intento que estaban tratando de llevar a cabo las clases dominantes de conformar un pacto social que permita un aumento de la productividad, una modernización de las relaciones económicas entre las empresas, una mayor cartelización de las mismas. Recordemos que esto es un proyecto de larga data, que se viene dando desde que la imposición del plan de Krieger-Bacena durante el Onganiato, ¿no? O sea, es decir, que todavía no habían podido imponer del todo. Todavía no lo habían podido imponer, porque primero lo que intentaron hacer, y esto ya viene desde la Revolución Libertadora, es cargarse al movimiento obrero. Y no lo pudieron hacer, es más, tuvieron que reconocer las estructuras sindicales, tuvieron que reconocer que esas estructuras sindicales en un principio fueran los intermediarios válidos para los conflictos entre capital y trabajo, pero también luego estas nuevas formas de lucha que aparecen sobre todo la juventud trabajadora, generan este conflicto con los sindicatos, los dirigentes tradicionales, las clases dominantes, los cárteles, ¿no? Y por eso mismo ver, como mucho tiempo lo dijo la historiografía oficial, el golpe de Estado del 76 como una reacción conservadora, es tener a cierta caricaturización del mismo. En realidad lo que se intentó hacer es aplicar y aniquilar a los sectores más conscientes de los trabajadores y, por supuesto, un disciplinamiento total de la clase trabajadora. Con la anuencia, por supuesto, de estos sectores que se estaban cartelizando, que eran los sectores de punta de la economía del momento. Y bueno, hoy por hoy, muchos de ellos siguen siendo grandes multinacionales. Un ejemplo es el caso de Techín, ¿no? De los Roca. Eso, justamente sobre eso te iba a preguntar. Vos estás planteando esta situación en donde la clase obrera avanzaba a cuestionar el poder capitalista en las fábricas y además a vincularse con otros sectores sociales, una crisis también de las conducciones sindicales tradicionales y que en este marco entonces se da la salida de la apuesta al golpe. ¿Cuáles son los sectores entonces que van a promover el golpe? Bueno, los sectores que promueven el golpe, evidentemente, tenés de los sectores más tradicionales, como la CRA y la Sociedad Rural Argentina, pero también sectores vinculados a estas industrias de punta que intentaban cartelizarse a través de la UIA, por ejemplo, pero también podemos leer en ese momento, por ejemplo, en el diario La Opinión de Jacobo Timerman, varias solicitadas de Fiel, lo cual ya demuestra también que las denominadas fundaciones de estudios latinoamericanos ya estaban bregando por el capital financiero para también azuzar el golpe, ¿no? Es decir, que fue una dictadura con una gran complicidad empresarial. Fue con una gran complicidad empresarial, pero también con una gran complicidad, podemos decir, de la misma dirigencia política tradicional. En este sentido, perdóname que siga, en el caso entre el año 73 y 76, los políticos tradicionales hicieron uso informal de la violencia. En el caso, por ejemplo, de Balbín, hablando de la guerrilla fabril, por ejemplo. Es decir, no intentaban desestabilizar al sistema
que se había dado entre el 73 y el 76, sino estabilizarlo, asusando a la población para un apoyo al orden, ¿no? Siempre volvemos a las viejas premisas que los historiadores vemos desde el siglo XIX. La cuestión de la revolución social o la cuestión del orden, partido del orden, denominaba Marx a estos sectores que más allá de sus rencillas sectoriales, siempre se juntaban en esta idea del partido del orden, ¿no? Bueno, en relación a esto que estás planteando de una dictadura cívico-militar con gran complicidad empresarial, ¿qué opinión tenés vos del proceso de los juicios, ¿no? Que empezaron allá por mediados de los 80 y bueno, que han tenido sus vicisitudes hasta el día de hoy? Bueno, evidentemente las sociedades que han pasado por situaciones de gobiernos autoritarios que han generado un gran daño a la sociedad, y me estoy refiriendo a sociedades como Alemania, como Francia, con la República de Vichy, el colaboracionismo, han intentado encontrar una manera de sanar de esas formas estos daños, ¿no? Y en realidad uno es consciente también cuál era la situación en la que se dio el juicio de la Junta, ¿no? Era una situación muy difícil. Igualmente, y nos podemos retrotraer al caso de Alemania, y voy a los escritos de un periodista muy valiente de su época, fue Günter Wallraff, en el cual decía que los sectores económicos no habían sido tocados, sino justamente las espadas, ¿no? Las cabezas militares. Y creo que se intentó dar esa imagen de una restitución democrática, de un juicio, digamos, a los responsables militares, obviando totalmente a los que fueron los responsables civiles, ¿no? De la dictadura. Y sobre todo lo podemos ver en las continuidades que se van dando, ¿no? Hoy por hoy, quien tiene el control económico de las clases dominantes son aquellos mismos sectores que fueron asusando, ¿no? En el 74 y 75 para una definición armada y militar de los problemas que se venían dando desde ese momento. Está bien. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, porque ha sido la verdad que una mesa más que interesante. Te agradecemos tu presencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, veamos ahora la editorial política de Hernán Pudú. Buenas, Paula, ¿cómo te va? Hoy vamos a analizar, se viene un nuevo paro nacional. Estamos hablando del próximo martes 31. ¿Quiénes convocan este paro? Bueno, esencialmente los gremios del transporte, al que se van a adherir tanto los bancarios como el sindicato de Moyano y la CTA de Micheli. ¿Cuál es el reclamo? Bueno, el reclamo casi único es la pelea contra el impuesto a las ganancias, o mal llamado impuesto a las ganancias, porque todos sabemos que es un impuesto injusto al salario de los trabajadores y que el salario no es ganancia. Ahora bien, este paro es un paro absolutamente justo, pero tenemos que tener en cuenta que solamente involucra al 15% de los trabajadores en actividad. Es decir, que por más que sea justo, es un paro que tiene unas limitaciones. El 85% del resto de los trabajadores argentinos no paga ganancia. Ahora, ¿cuál es la realidad de este otro 85% de trabajadores? El 50% de este 85% gana menos de 5.500 pesos. Y si tenemos en cuenta que el 80% de los jubilados no gana más de 3.800 pesos, esto contando el último aumento a los jubilados, vemos que la inmensa mayoría de la masa laboriosa de la Argentina, la inmensa mayoría, gana menos de la canasta básica. Este dato solamente sirve para contrastar la década ganada y para demostrar claramente para quiénes gobernaron los distintos gobiernos kirchneristas. Entonces, es una vergüenza que mientras hablan de la década ganada, veamos a la enorme mayoría, más del 50% de los trabajadores en Argentina ganando menos del 50%, menos de 5.500 pesos, quiere decir menos del 50% de la canasta básica familiar. ¿Quiénes convocan este paro? Lo habíamos dicho recién. Obviamente, las direcciones oficialistas del movimiento obrero, esencialmente estamos hablando de quienes son los más públicos, digamos, Lesmate, Pignarelli y de Caló, de la UOM, obviamente van a volver a jugar un nuevo rol carnero, como lo vienen haciendo en los últimos paros nacionales. ¿Qué rol van a jugar los dirigentes opositores? Bueno, los dirigentes opositores están apostando a un paro dominguero.
Es decir, un paro donde en primer lugar no va a haber asambleas seguramente en los lugares de trabajo, ni se va a discutir la metodología con la cual se va a abordar, es decir, si va a ser un paro activo o no. Está planteado para los delegados, para los cuerpos delegados, para los activistas, para las comisiones internas independientes, tomar en sus manos, exigirle a las dirigencias sindicales, en primer lugar, hacer asambleas para que los propios trabajadores sean aquellos que decidan qué reivindicaciones y bajo qué métodos vamos a tomar este paro en nuestras manos. Decía que era limitado recién, solamente el impuesto al salario, cuando sabemos que hay una inflación galopante, cuando sabemos que se vienen unas paritarias donde están imponiendo de todas formas. Vimos el ejemplo aquí en Córdoba, por ejemplo, del caso de los trabajadores docentes, donde represión mediante y con un fraude a la votación de los delegados tuvieron que imponer unas paritarias a la baja. Es decir, inicia un año de paritarias donde es muy importante la discusión de que sean paritarias libres y sin techo. Está pendiente, como siempre, el reclamo contra la tercerización y la flexibilización laboral. Sigue pendiente el enorme reclamo de un 40% de trabajadores que continúan en la Argentina en negro. Es decir, por eso planteamos que aunque sea justo, y es justo, el paro contra el impuesto al salario, está planteado que se tomen esta serie de demandas y que además se haga un paro activo. ¿Podrán los trabajadores tomar en sus propias manos este paro y transformarlo en algo con perspectiva, con futuro, que tenga continuidad, que sea parte de un plan de lucha? Lo veremos. Lo más probable es que las propias dirigencias sindicales hagan todo lo posible para impedirlo. ¿Y por qué? Y esto nos introduce en el último punto, porque estamos en el medio de una campaña electoral y todos los dirigentes sindicales de las grandes centrales que están apostando a este paro llaman a votar y apoyan a candidatos de los capitalistas, sea en su versión de Macri, sea en su versión de Scioli, sea en la versión de Massa o en la versión de Margarita Stolbizer, ahora que se bajó Wiener, digo para el sector que lidera Pablo Micheli de la CTA. Todos plantean en última instancia que los trabajadores tienen que votar a sus propios verdugos. Y esto también en este plano electoral significa una traición a los intereses de los trabajadores. Salvo el Frente de Izquierda, que no solamente en sus candidaturas expresa a luchadores inclaudicables, que no solamente en su programa obrero de emergencia contra la crisis plantea una salida para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino que para que la crisis lo paguen los capitalistas. No solo en esto, sino que el Frente de Izquierda plantea claramente la lucha por la independencia política de los trabajadores. Esto quiere decir lo que decíamos antes, que no puede ser que los trabajadores peleen en sus lugares de trabajo por defender el salario, por defender los puestos de trabajo, por conquistar mejores condiciones de trabajo y a la hora de votar sean llevados por sus propios dirigentes sindicales a votar a sus propios verdugos. Vuelvo a repetir, sea Macri, sea Scioli, sea el Frente Renovador, que seguramente van a imponer mayores ajustes y mayores crisis para los trabajadores. Nos vemos la semana que viene y estaremos analizando las repercusiones de este importante paro. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros vía Facebook, al Facebook de Giro a la Izquierda. Y también les recordamos que si les parece importante difundir el programa repite mañana viernes a las 13 horas y también se puede difundir vía Facebook. Muchas gracias.